lugar, debo agradecer a todas las instancias que organizan este magno Congreso Internacional, especialmente pues, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por su hospitalidad. Agradecer también al doctor Jorge Carpizo por su generosidad y también a quienes han tenido la ardua labor, y hay que decirlo nuevamente, se dijo en la inauguración, la ardua labor de la organización, al doctor César Astudillo y al doctor Rafael Sánchez Vázquez. Y me da muchísimo gusto y es un honor para mí compartir esta mesa con dos constitucionalistas de primer orden de Iberoamérica. Mi exposición la he denominado Jurisdicción militar y desaparición forzada de personas, la inconvencionalidad del Código de Justicia Militar y del Código Penal Federal Mexicano, en relación a un caso, al caso más reciente en contra, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. La sentencia es del 23 de noviembre de 2009, se notificó en diciembre, es decir, estamos a 2 meses apenas de este trascendental fallo, que, dicho sea de paso, es el tercer caso condenatorio en contra del Estado mexicano en aplicación de la Convención Americana y de sus protocolos adicionales. Me refiero al caso Rosendo Radilla Pacheco. Como todos ustedes saben, México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 1998. Y una década después, se dictó el primer fallo condenatorio, el caso Castañeda, que todos ustedes también conocen. La segunda resolución condenatoria se dio también el año pasado, en noviembre, unos días antes del caso que voy a comentar, que es el famosísimo, porque ha dado la vuelta al mundo, caso Campo Algodonero, el denominado feminicidios de Ciudad Juárez. O sea que ya hay 3 condenas en contra del Estado mexicano y vamos a referirnos a la más reciente, al caso Rosendo Radilla. No debemos de perder de vista, porque esto es algo que quiero enfatizar, que por qué voy a comentar un caso en esta mesa, que la jurisprudencia convencional representan criterios generales de validez aplicables para todos los estados parte, por implicar la interpretación autorizada del contenido concreto convencionalmente protegido de los derechos humanos garantizados en el Pacto de San José. En cada fallo existen efectos de cosa juzgada, pero también efectos de cosa interpretada, que esto a veces, tan siquiera, yo sé que en Europa ya lo tienen muy asimilado, pero que en el sistema interamericano poco nos importa la condena a Venezuela o a Colombia o a Argentina, y solamente nos importa cuando nos condenan, como ahora. Entonces, los efectos de cosa interpretada creo que son de suma importancia en este caso concreto, porque más allá de la condena a México, está estableciendo precedentes importantes para el sistema interamericano, como criterios de validez del sistema interamericano. El caso Rosendo Radilla es un caso complejo que, por supuesto, en estos 25 minutos, solamente diremos algunas cuestiones que creo fundamentales en 4 diversos aspectos. Primero, la procedencia de este caso, que rompe con algunos criterios o con los criterios anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, la cuestión de la declaratoria de inconvencionalidad del Código de Justicia Militar. Nos están condenando a modificar el Código de Justicia Militar.
La declaratoria de inconvencionalidad del Código Penal Federal, también nos están condenando a hacer modificaciones a determinado precepto de este código. Y en cuarto lugar, como una reflexión general, pero que de manera particular está destacada ahora en esta sentencia, está consolidando una línea jurisprudencial iniciada en 2006 por la Corte Interamericana, que es el llamado control de convencionalidad en sede interna, o sea, la obligación de los jueces nacionales de aplicar la Convención Americana, sus protocolos adicionales y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero en este caso le agregan algo que creo, más adelante lo voy a mencionar, que complementan este control de convencionalidad. Pero antes de analizar estos cuatro aspectos, aunque sea brevemente, diré en qué consistió el caso, cuáles son los hechos. Bueno, la sentencia ya dije que se dictó el 23 de noviembre del año pasado, se notificó en diciembre, todavía el Estado mexicano está viendo si formula aclaraciones, todavía está en el tiempo de formular aclaraciones. Y la primera cuestión que hay que destacar es que la sentencia se dictó por 5 jueces, solo 5 de 7 que integran la Corte Interamericana. Uno de los jueces no pudo participar por razones de causa mayor y el otro de los jueces, don Sergio García Ramírez, que acaba de terminar su periodo de 12 años como juez de la Corte Interamericana, que hemos tenido 2 grandes juristas como jueces de la Corte Interamericana, ambos presidentes de la Corte Interamericana, don Héctor Fixamudio y don Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez terminó recientemente su periodo. Y bueno, don Sergio García Ramírez no participó, presentó su excusa por considerar o por su calidad de nacional del Estado demandado. En los 3 casos donde nos han condenado, don Sergio García Ramírez ha manifestado a través de una argumentación el por qué no debe de participar en los casos donde es demandado México. Dice don Sergio que el buen desempeño de las funciones jurisdiccionales no reposa solamente en la integridad y capacidad del juez, que son indispensables, por supuesto, sino también en la valoración que se haga sobre aquellas. Dice don Sergio, ser, pero también parecer. Y esto lo comento porque precisamente en noviembre del año pasado se resolvió una consulta de Argentina sobre la figura del juez ad hoc. Y la Corte Interamericana, en un muy amplio estudio, que además le pidió opinión a los estados, interpretó la Convención Americana, por supuesto, para entender que la figura del juez ad hoc no cabe cuando se trata de peticiones individuales. Es decir, desaparece prácticamente la figura de juez ad hoc y solamente se deja para casos interestatales, que todavía no ha habido ninguno en el sistema interamericano, o sea, prácticamente desaparece esta figura. Entonces, el criterio de don Sergio García Ramírez, que está plasmado en el caso Radilla Pacheco, pues se confirmó ya en esta opinión consultiva que formuló Argentina. ¿Cuáles son los hechos? Muy brevemente, por supuesto. Rosendo Radilla Pacheco, un señor casado con 12 hijos, habitante del estado de Guerrero, que componía corridos. Todo esto lo estoy sacando de la sentencia, no de internet, porque luego hay muchas versiones de los hechos, y este caso generó muchas versiones, además, porque intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su momento y varias instancias.
se dedicaba como hobby a hacer corridos, que para los extranjeros pues es un folclore mexicano donde se narran acontecimientos sociales, etcétera, ¿no? Pero esto lo comento porque fue relevante para la detención. En una ocasión que iba con su hijo, 1974, esta fecha es importante, 1974, 25 de agosto de 1974, trasladándose de una ciudad de Guerrero a Chilpancingo, miembros del ejército lo bajaron en un retén, dejaron libre a su hijo, que lo acompañaba de 11 años, lo llevaron a la zona militar. Según testigos en el caso, lo vieron en la zona militar con maltrato físico y a partir de ahí nunca más lo volvieron a ver. 1974. En 1992, muchos años después, las hijas, la esposa, las hijas, presentaron una serie de denuncias penales ante el Ministerio Público, denuncia de hechos del Fuero Común, luego a nivel federal, en 92, en 99, en 2000, y en 2001, incluso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación, y esta recomendación fue atendida por el presidente de la República y creó la Fiscalía Especial para la Desaparición Forzada de Personas durante la década de los 70 y principios de los 80. Se crea esta fiscalía, empieza a funcionar en el año 2002, examina más de 500 expedientes tramitados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recibe también denuncias entre el año 2002 y 2006. En 2006, esta Fiscalía Especial presenta lo que la propia Fiscalía denomina un informe histórico a la sociedad mexicana relativa a un patrón de determinadas conductas de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas por los militares, o sea, lo que se conoce como la guerra sucia. En 2005 se consigna ante un juez federal, un juez de distrito. Este juez de distrito después de una serie, estoy tratando de simplificar el caso que tiene muchas aristas, después de una serie de cuestiones que no voy a comentar, ejercita acción penal en contra de un presunto responsable, un militar, un alto militar, por privación de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro, no desaparición forzada de personas, que fue un delito, lo tipificaron como delito hasta el 2001, que ya estaba, por cierto, o sea, cuando se ejerció acción penal, ya estaba previsto, pero en la época de los hechos no, y se consideró, por lo tanto, en su modalidad de plagio y secuestro. Este juez de distrito declinó su competencia en razón del fuero a favor de un juzgado militar, aplicando el Código de Justicia Militar y interpretando también el artículo 13 de la Constitución que habla del fuero militar. O sea, lo mandó a un juzgado militar. Y en 2006 fallece la persona que estaba siendo el sujeto del proceso y por lo tanto se sobresee en el juicio. Años antes presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana y llega el caso a la Corte Interamericana. ¿Por qué es importante esta sentencia? Decía por 4 aspectos. Es una sentencia muy larga, más de 100 páginas, tiene muchas cuestiones, pero hay 4 que creo fundamentales. La procedencia. El gobierno mexicano interpuso diversas excepciones preliminares por incompetencia, ratione temporis, ya que los hechos ocurridos, por eso decía que era importante,
se dieron en 1974, siendo que México se adhirió a la Convención Americana en 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana hasta 1998. Bueno, argumenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la desaparición forzada tiene carácter continuo permanente, ya lo había dicho en alguna otra precedente, pero aquí se aparta de algunos otros, como el caso Blake, donde el doctor Fixamudio fue uno de los jueces, y creo que ponente, si no mal recuerdo, donde en el caso Blake separan lo que es la desaparición forzada de personas y la muerte con las consecuencias derivadas de ello. Y por lo tanto, en el caso Blake, aceptan la incompetencia ratione temporis, por lo que hace a la desaparición forzada y la muerte, pero no por las consecuencias que fueron con posterioridad, fue en el caso de Guatemala, donde ya se había ratificado la jurisdicción de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aquí abren la puerta para que hechos cometidos antes incluso de firmar la Convención Americana y aceptar la competencia contenciosa en los estados puedan acudir y entrar al fondo de los asuntos. Creo que este es un precedente importante, en este caso de Rosendo Radilla, para todo el sistema interamericano, especialmente pues por los regímenes militares que hubo y que ciertamente podrían llegar en muchas ocasiones a la Corte Interamericana con este precedente. Entonces, solamente lo dejo ahí. ¿Cómo lo fundamentó la Corte Interamericana? Bueno, lo fundamentó en el efecto útil del tratado, pues de lo contrario tendrían consecuencias negativas para las presuntas víctimas. El Estado mexicano argumentaba, bueno, hay una presunción de muerte, o sea, no puede quedar indefinido, y contesta la Corte Interamericana que en todo caso sería una presunción juris tantum y además se revierte la prueba, y eso no podría ser para revertir la prueba en este caso, y por eso se entraba al fondo. Bueno, no estoy diciendo si está bien, no estoy diciendo si está mal, simple y sencillamente se abre la puerta para futuros casos. O sea, pareciera que hay un cambio, no lo dice la resolución de la Corte Interamericana, pero implícitamente está adoptando un cambio de criterio. En cuanto a la inconvencionalidad del Código de Justicia Militar, la Corte Interamericana realiza un test al artículo 13 constitucional. El artículo 13 constitucional regula el fuero militar, el fuero de guerra. El artículo 13 es uno de los pocos artículos, bueno, hay, según conté, 34 artículos que no se han modificado, o sea, del texto original de 1917, y uno de ellos es el artículo 13. En la parte respectiva dice que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Viendo los antecedentes legislativos y jurisprudenciales que voy a tratar de sintetizar en 2 minutos, vemos que desde la Constitución de Cádiz de 1802, en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano e incluso en la Constitución Federal de 1824, existían privilegios para los militares, ciertos privilegios. Y que esto cambia radicalmente con la Ley Juárez, el 22 de noviembre de 1855, con la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, para limitar, digamos, la jurisdicción militar, y desaparecen ciertos privilegios que existían de los militares. Esto se recogió posteriormente
en la Constitución de 1857, donde claramente se dice que el fuero de guerra subsistiría solamente para los delitos y faltas que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, vemos que en esta evolución legislativa se ve con claridad que se fue limitando esta jurisdicción militar. Ahora, la jurisprudencia de la Suprema Corte en los primeros años, de 1919 hasta 1933, que entró en vigor el Código de Justicia Militar vigente, 1933 ha tenido 8 reformas nada más. De 1919 a 1933, la Suprema Corte interpretó el artículo 13, o sea, el fuero militar, teniendo en cuenta un criterio material. Lo que importaba era el delito, no el sujeto activo. Y en 1933, cuando se expide este Código de Justicia Militar, que prevé el artículo 52, fracción segunda, inciso A, y permite extender esta jurisdicción militar a los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en servicio, o sea, cambia el criterio de la Constitución, lo determinante es el sujeto activo, no el delito. La jurisprudencia de la Suprema Corte pareciera que trata de adoptar lo establecido en el Código de Justicia Militar para interpretar el artículo 13 y no al revés. Y hay mucha jurisprudencia que de alguna u otra manera así lo reflejan. Y esa fue la situación hasta que el año pasado, 3 meses antes que se dictara esta condena internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, o mejor dicho, dejó de resolver, un planteamiento de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, precisamente porque iba más allá del artículo 13. El asunto quedó 6-5 por la improcedencia, debido a que quien había promovido el amparo era la esposa de un civil y la mayoría de los ministros que había muerto por actos de un militar en activo, y la mayoría de los ministros se fueron por el camino pues más fácil, diciendo que no tenía legitimación activa la promovente porque no estaba dentro del supuesto del artículo 10 de la Ley de Amparos. La ponencia fue del ministro Cosío y él estaba proponiendo, la ponencia original, que no fue aceptada, estaba proponiendo la inconstitucionalidad de este precepto de del Código de Justicia Militar. De los 3 casos que llevamos de condena en contra del Estado mexicano, 2 de ellos, en el caso de Castañeda, también quedó 6-5 por una improcedencia de amparo y luego vino la condena internacional. Ahora quedó 6-5, no se entró al fondo y llegó la condena internacional en ese mismo supuesto. Pareciera que la Suprema Corte, en algunos casos donde ya está en el límite de la condena, prefiere no entrar para que sea el órgano internacional quien condene, ¿no? Esa es una cuestión que defienden algunos autores que analizan la actuación de la Suprema Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que dicho precepto vulnera el principio de juez natural porque la jurisdicción militar se convierte en la regla y no en la excepción, y por lo tanto lo declaró inconvencional porque se viola el artículo 2, obligación de adoptar medidas internas de derecho internacional, artículo 8, garantías judiciales, y el 25, protección judicial. Otra cuestión relevante en este tema es que México había expresado una reserva respecto del artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, para decir que se debía de interpretar con un criterio de sujeto activo y no conforme el criterio material. La Corte Interamericana, creo que esto es algo muy importante,
primero se cuestiona si tiene facultad para poder declarar la invalidez de una reserva. Una vez que dijo sí puedo y lo fundamenta, declara la invalidez de esta reserva. Esto es algo importante porque también crea un precedente. Y aquí paso, y ya me voy a ir pero veloz, al tercer aspecto, que es la desaparición forzada de personas. Se declara también inconvencional el artículo 215A del Código Penal Federal, que si bien incorpora el delito de desaparición forzada de personas, que dice así: comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público, que independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Que este tipo penal se queda corto, porque solamente se refiere a servidor público, cuando la propia Corte Interamericana ya tiene una línea jurisprudencial consolidada diciendo que la disposición que describe el tipo penal, o sea, el de la desaparición forzada de personas como estándar internacional, debe asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, sean agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la anuencia estatal. De tal suerte que determina la Corte Interamericana que el tipo está corto y que debe complementarse, debe de agregarse también los sujetos que no son agentes del Estado y que pueden también cometer este delito. Cuarto, estoy como telegráfico esto, pero cuarto, en los párrafos 338 y 339 reitera una línea jurisprudencial que viene haciendo la Corte Interamericana desde el año 2006, que por cierto en el año 2003 ya plasmó en un voto particular, no con esa denominación, pero sí con la idea, don Sergio García Ramírez, pero en el 2006 ya se plasma, que es el control de convencionalidad en sede interna. Es decir, la obligación de los jueces nacionales para velar por los efectos de las disposiciones de la Convención Americana para que no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde su inicio carecen de efectos jurídicos. Esto es algo importantísimo, que desde su inicio carecen de efectos jurídicos. Y lo que me llama la atención es que pareciera que después de hacer estas declaraciones de inconvencionalidad, dice la Corte Interamericana al Estado mexicano, de tal manera, así lo dice, estoy leyendo textualmente, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México sean compatibles con los principios establecidos en la jurisprudencia de este tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso. Es decir, en los otros casos donde ya se había establecido el control de convencionalidad, se establecía el criterio, pero ahora se está diciendo de manera expresa la interpretación constitucional. O sea, es un mensaje para los tribunales constitucionales, para las salas constitucionales, para las Cortes Supremas con función de definición última de interpretación constitucional, ¿no? Entonces, esto creo que es de la mayor relevancia. En el 2006, con el caso Almonacid Arellano y otros, inició esta línea jurisprudencial que luego se continuó en trabajadores cesados del Congreso del Perú, en La Cantuta, en un caso contra Panamá, en un caso también de 2008 de Fermín Ramírez contra Guatemala, y lo reitera ahora en Rosendo Radilla, pero ya haciendo referencia a la interpretación constitucional. De tal suerte que creo que esta condena al Estado mexicano
Más allá de importarnos a nosotros, nos interesa a los poderes judiciales iberoamericanos y creo que los tribunales constitucionales, salas constitucionales, cortes supremas tendrán que ir interpretando la manera en que opera este control de convencionalidad en sede interna. Todavía no está muy claro y la propia Corte Interamericana, creo, tendrá que ir modulando y estableciendo algunos criterios adicionales. Esa es, pues, la importancia del caso y con esto termino. Ojalá, veo muchos estudiantes aquí, métanse a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no les dé flojera, son 100 páginas, pero vale muchísimo la pena leerlo por los retos que implica para ya no el control de constitucionalidad, sino para el control de convencionalidad, que es uno de los grandes retos para nuestros poderes judiciales. En Europa tienen un control de comunitariedad, pero es otra cuestión que aquí lo hemos incorporado en el sistema interamericano, curiosamente, no en el derecho comunitario. Es una especie de derecho comunitario metido en el sistema interamericano, pero bueno, es uno de los grandes retos. Muchas gracias. Mi agradecimiento primero a los organizadores de este magnífico congreso, todos los que se organizan en México, especialmente cuando interviene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues tienen esta dimensión extraordinaria de calidad y de concurrencia. Debo confesar que estoy un poco nervioso porque nunca he hablado ante tanta gente. Mi familia, los estudiantes, que ya no son tan numerosos en la facultad de mi universidad, y desde luego verme rodeado de tantos y tan importantes concurrentes, pues me produce cierto miedo escénico. Lo que se dice del Estadio Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid, que produce miedo escénico en los equipos rivales, pues en cierto modo se me produce a mí ahora. Es verdad que sé que no estoy en un campo rival, al contrario, que juego de local, en cierto modo juego de local, aunque este congreso celebre el comienzo de la independencia de México. Pero los españoles, desde luego ya hace muchos años, celebramos la independencia de México y celebraremos, y ya lo estamos celebrando, la hegemonía mexicana en el contexto iberoamericano. Así es que, una vez más, reitero mi agradecimiento. Uno de los libros de pensamiento más interesantes y mejor escritos que he tenido oportunidad de leer y que seguro que todos ustedes han leído, El contrato social de Rousseau, comienza como una gran novela. Si recuerdan, más o menos, la idea es, las traducciones son a veces distintas, pero la idea es: los hombres nacen libres e iguales y por doquier están encadenados. Es magnífico, ¿verdad? Es un comienzo excepcional, porque está planteando ya en los términos más patéticos y también más claros el problema que a continuación va a tratar. Si contempláramos hoy, más de 2 siglos después, la realidad, nuestra percepción seguramente sería distinta, porque algunos, seguramente no en la forma en la que él inspira con su obra, a veces contradictoria, el reconocimiento y la protección de los derechos, pero es verdad que desde los acontecimientos que se han conmemorado, se han evocado por parte de algunos ponentes antes y después de esta mesa, las declaraciones de derechos nos ofrecen hoy un panorama de proliferación normativa, de protección de la libertad. Luego, parece que no estamos encadenados. Rousseau sería crítico, seguramente, también nosotros lo somos, y es nuestra obligación serlo. Luego ya, este libro tendría que comenzar de otra manera, porque los derechos están declarados. Y se suceden las declaraciones de derechos porque la libertad, y esta es la enseñanza que esta sucesiva declaración de derechos nos aporta, la libertad parece que se expande. Los derechos que inicialmente idearon los justnaturalistas y además como realidades en apariencia inmutables se han transformado y desde luego se han más bien ampliado. Hay más derechos y derechos que a los contemporáneos de Rousseau parecerían insólitos, ahora para nosotros son realidades cotidianas, del mismo modo que los derechos dentro de 50 años nos parecerían hoy a nosotros exorbitantes
Es más, seguramente ni siquiera podemos imaginarlos. Esta es la línea de fondo de evolución histórica donde voy o quiero contextualizar mi intervención. Desde luego, la expansión de la libertad se realiza de la forma mejor y más legítima, más ajustada al principio democrático, que también se ha mencionado hoy en esta sala, cuando interviene un legislador. Desde luego, si es el legislador democrático, no hay ninguna objeción que formular. El legislador democrático, el poder constituyente, declara derechos que formalmente se incorporan al acervo a ese ámbito de autonomía de todos los individuos. También hemos contemplado, el doctor de la Serna lo apuntaba antes, también lo ha tratado desde la perspectiva de lo concreto el doctor Ferrer MacGregor, cómo los derechos no solamente se declaran en el ámbito constitucional, sino, y de forma muy destacada, en el ámbito internacional y, en el caso europeo, en las normas comunitarias, al principio pretorianamente, después recientemente con la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al conjunto de normas, verdaderas normas jurídicas del ordenamiento comunitario. Esta es, por lo tanto, una realidad compleja que acredita lo que apuntaba el doctor Serna, de constitucionalización de los espacios que no son estrictamente estatales, porque indudablemente hay derecho constitucional en el derecho internacional de los derechos humanos, como también lo hay en el derecho comunitario, en la medida, y especialmente en la medida en la que declara o protege los derechos. Porque además la declaración viene acompañada, y esto es algo que yo no sé si enorgullecería a Rousseau, pero que desde luego nos debe enorgullecer a nosotros, de mecanismos de protección que interpretan los derechos y los aplican. Es decir, que la declaración no se reduce a la proclamación de derechos a nuestro favor, sino que pone en nuestras manos garantías para hacerlos valer en el plano estatal, en el plano comunitario, en el caso europeo, y también, y esto seguramente es excepcional y llega a los límites que nos ha explicado en un caso concretísimo pero importantísimo el doctor Ferrer MacGregor, en el ámbito de los sistemas jurisdiccionales internacionales de protección de la libertad. Pues bien, en esos ámbitos de protección es donde se produce una actividad en la que me gustaría centrarme, en la interpretación evolutiva de los derechos, porque no es suficiente con que se declaren cada vez nuevos derechos. La realidad de los derechos, como en general la realidad política, se mueve a una velocidad extraordinaria que hace imposible que el órgano legislador, entiéndase el legislador internacional o el comunitario o el estatal, puedan seguir la estela de esa realidad que evoluciona y que demanda nuevos derechos. Porque lo cierto es que en la sociedad se producen situaciones nuevas que generan o merecen ser protegidas por el ordenamiento a través de ese instrumento extraordinario que es el reconocimiento de un derecho fundamental, de una posición individual que adquiere, que se juridifica y que goza de los mecanismos de protección que los ordenamientos en sus distintos niveles ofrecen a esos nuevos derechos. Pues bien, la mejor forma, como digo, y la más democrática es que intervenga el legislador, pero no siempre es posible, con frecuencia no es posible. ¿Cuántas veces, cuántos nuevos derechos hay en la Constitución de sus queridísimos vecinos del norte? Muy pocos nuevos. Las enmiendas que se han introducido en materia de derechos, siendo importantes, las más importantes fueron de 4 años después de la promulgación de la Constitución en 1787. ¿Cuántas veces se ha modificado, y ya voy al ejemplo que mejor conozco, el español, la Constitución española en materia de derechos durante ya 30 años de vigencia? Pues ninguna. La Constitución mexicana sí ha sufrido algunas modificaciones, pero tampoco tantas en esta materia. ¿Cuántas modificaciones ha sufrido la Carta de San José en materia de derechos? Algunas sí, protocolos, como nuevos protocolos que hay en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero los derechos reconocidos en los convenios originarios se han mantenido básicamente con el mismo tenor literal que en el caso europeo data ya de 1950. Tenemos pues con frecuencia que la rigidez de las constituciones o la rigidez de los documentos internacionales o la rigidez eventualmente, claro está, del derecho comunitario, que es una garantía precisamente de la supremacía de esas normas, puede ser un obstáculo, lo es con alguna frecuencia,
para que esas normas puedan adaptarse a la realidad. Y en materia de derechos esto es plenamente cierto, con el agravante además de que todo ese complicado entramado de normas que caracteriza al Estado democrático, y no digamos nada cuando hablamos de sistemas regionales o internacionales de protección, están al servicio de la libertad. Luego, esa rigidez puede ser un inconveniente para proteger la libertad, porque si hiciéramos una interpretación estrictamente literal, seguramente interpretación literal que muy pocas veces se hace, por otra parte, hay que decir, en materia de derechos fundamentales, nos daríamos cuenta que en lugar de favorecer la libertad, estaríamos entorpeciendo el ejercicio de la libertad. Y desde luego no daríamos entrada a esas situaciones nuevas que la realidad genera y que son merecedoras de esa protección, pero que no la reciben porque el legislador, el poder de reforma constitucional, ya sé que en México el poder de reforma constitucional es extraordinariamente ágil y siempre está en forma, nada que ver con el poder de reforma constitucional español, por ejemplo, o de otras latitudes. Pues bien, cuando no se da esa agilidad en la respuesta del legislador, es cuando el intérprete, el órgano jurisdiccional, los órganos jurisdiccionales que están llamados a dotar de aplicación concreta en los casos específicos a esas libertades, intervienen e interpretan los textos normativos de una manera evolutiva que responda a esa fuerza expansiva de los derechos. Y los ejemplos se multiplican. El profesor Ferrer MacGregor nos ha comentado uno, yo les citaré solo algunos, tratando de sistematizar en lo posible las maneras en que los órganos jurisdiccionales acaban interpretando los derechos de forma expansiva, de forma evolutiva, dando respuesta a las modificaciones que la realidad presenta. Porque de eso se trata. En el artículo 3.1 del Código Civil Español, perdonen que cite legislación española, pero es que este precepto es especialmente significativo porque en los últimos años del franquismo se modifica el título preliminar del Código Civil Español y se introduce este elemento que no es fácil de encontrar, yo no lo he encontrado en otros ordenamientos, que establece un criterio de interpretación. Las normas se interpretarán de conformidad con la realidad social del momento en que han de ser aplicadas. Es decir, que en un contexto completamente alejado de estas preocupaciones, de repente el legislador dio la sorpresa de aprobar una norma que incorporaba, al lado de los elementos clásicos de interpretación, que ya conocen ustedes, el sistemático, finalista, el literal, etcétera, un elemento que puede dinamitar a todos los demás y que desde luego puede hacerse un hueco entre ellos, que es el elemento evolutivo. Pues bien, me parece que el elemento evolutivo, y no estoy expresando una opinión, que quizás también la estoy expresando, sino más bien constatando un hecho, por lo menos no niego lo evidente, estoy constatando el hecho de que en efecto los tribunales están haciendo, van a seguir haciendo la interpretación evolutiva, como demuestra el caso que nos ha comentado el doctor Ferrer MacGregor. Se presta además, las normas que recogen derechos se prestan, porque tienen una textura abierta, son cajones que hay que rellenar, que hay que dotar de contenido, porque las constituciones no pueden ser reglamentistas, no se pueden delimitar con detalle las situaciones jurídicas individuales que forman parte de un derecho. Eso tiene que hacerlo el intérprete y también, como nos explicaba un ponente anteriormente, una doctrina jurídica, una doctrina del derecho constitucional que aporte conceptos, el concepto de tal derecho, el concepto de tal otro, de tal suerte que vaya decantando ya y preludiando la opinión de los órganos jurisdiccionales. Pero son estos los que verdaderamente van a protagonizar esos cambios que a veces son extraordinariamente revolucionarios. Y en Europa sobre todo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el equivalente a la Corte de San José. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no argumenta siempre muy bien, es más, con frecuencia argumenta regular, y sus argumentaciones a veces son apodícticas. Esto es así porque es así, lo que no está mal cuando uno dice la última palabra y los tribunales como la Corte de San José o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicen la última palabra y por lo tanto son en este sentido y en materia de derechos
los verdaderos intérpretes supremos, fungiendo claramente como tribunales constitucionales, una vez más en la línea que marcaba con anterioridad el doctor Serna. Claro, esas interpretaciones evolutivas de los derechos son, pues, se presentan, como se presenta siempre la jurisprudencia, de manera, en cierto modo, caótica, que hay que ordenar. ¿Podemos ordenar esas interpretaciones evolutivas que expanden la libertad? Yo creo que sí, voy a hacerles un intento, también sintetizando, porque me voy a ajustar estrictamente, por deferencia con el ponente que viene después, al tiempo que se me ha dado de los 20 minutos. Una forma de expandir la libertad es dotar de un sentido nuevo al enunciado de un derecho. Por ejemplo, y voy a citar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un caso clarísimo en donde se veía que la interpretación formalista de un derecho, o mejor, de una prohibición generadora de un derecho, como la prohibición de la esclavitud, interpretada literalmente conducía a la nada, porque es obvio que si la esclavitud consiste en que se somete una persona a un régimen jurídico de cosificación, en Europa no hay esclavitud. Ningún ordenamiento jurídico, es más, las constituciones no se refieren a la esclavitud, porque se da por sentado que obviamente no hay un peligro de que se pueda suscitar la esclavitud. Sí lo hay en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque todavía pues, había potencias coloniales europeas que tenían pues, responsabilidades en sus colonias, donde no habían actuado siempre de modo respetuoso, o no habíamos actuado siempre de modo respetuoso con las personas que estaban bajo la jurisdicción, bajo su jurisdicción. Pues bien, en un caso recientísimo del año 2006, en el caso Siladín contra Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entra en la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que millones de personas están sometidas en Europa a un régimen equiparable materialmente a la esclavitud, porque periódicamente se descubre un lugar donde trabajan unas personas orientales que duermen ahí, comen ahí, trabajan ahí 12 horas y que no cobran ningún salario. Ese régimen es un régimen sancionado jurídicamente. El ordenamiento jurídico español establece que las personas orientales pueden estar en esa situación, obviamente no. Pero como se produce, está aconteciendo una violación del derecho a no ser sometido a esclavitud o a servidumbre. Y en este caso no se plantea el de los orientales, sino un supuesto de una adolescente togolesa que es llevada a Francia por un matrimonio de esa nacionalidad y que la somete a un régimen de una interna, de una sirvienta, sin ningún día libre, siempre a disposición de sus señores y sin cobrar ningún salario. Pues bien, eso lo considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un régimen de esclavitud y considera violado por el Estado francés, nada menos que por Francia, en la prohibición de esclavitud. Otro caso, el caso de las torturas y tratos inhumanos y degradantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en esto la Corte de San José creo que ha seguido sus pasos, ha ido cada vez más encontrando supuestos de malos tratos donde poco tiempo antes no lo hubiera encontrado, e incluso no había casos de torturas en Europa. Hasta hace relativamente bien poco, nunca había torturas en Europa. Claro, no era imaginable. ¿Qué pasa? Que el estándar de lo que se consideraba tortura era un estándar tan alto que esas situaciones no se producían, o al menos no eran denunciadas, no llegaban a los tribunales. Ahora, lo que está haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que, en un auténtico overruling, en un cambio de jurisprudencia que él mismo proclama en sus sentencias, invoca la mayor sensibilidad social contra estas prácticas para justificar que lo que antes no se consideraba tortura, ahora se considerase, o lo que no se consideraba trato inhumano o degradante, ahora se considerase. Si resulta que el rapado de un preso es considerado un trato degradante, estamos ante un cambio en la sensibilidad social que llega al tribunal, que ha de aplicar los preceptos relativos a derechos. En algunos casos no se llega a dar ese paso. Por ejemplo, en el derecho a morir. En un caso Woodwin contra el Reino Unido, precisamente
lo que pide la demandante es que se reconozca el derecho a morir y que eso tenga como consecuencia la no sanción penal del cooperador necesario, en este caso el marido, en ese suicidio asistido. Claro, el Tribunal Europeo no llega a dar ese paso, no llega a considerar que el derecho a la vida incluya su vertiente negativa, en este caso bastante negativa, de derecho a morir y derecho a recibir una asistencia para ¿llegará el supuesto, cambiará la conciencia social y llegaremos a regular la eutanasia justificándola en el derecho a la vida? En algunos recientes estatutos de autonomía españoles se habla de derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte. Aparte de que el modo literario de expresar este derecho es un poco contradictorio, vivir la propia muerte es una cosa un poco, en fin, en todo caso muy dramática. Lo cierto es que ahí no se ha dado ese paso. Les pongo dos ejemplos de aurora boreal, de cómo se produce esa evolución, y otro ejemplo de cómo parece que se puede dar el paso, pero aún no se ha dado, porque no hay ese consenso social, porque todavía la sociedad está dividida. Otras maneras de manifestarse esa interpretación evolutiva es cuando una nueva posición y fundamental, una nueva situación individual se incorpora en un derecho viejo. No es que se interpreten algunos de los elementos del derecho, es que se incorporan nuevos derechos. Por un ejemplo clarísimo, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos contiene el derecho a la vida privada y familiar. Pues bien, el derecho a la vida privada y familiar se ha convertido en un verdadero cajón desastre, en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido metiendo situaciones jurídicas individuales, situaciones individuales que no tenían reconocimiento jurídico, que no lo podían tener con una declaración de derechos como es la del Convenio de 1950, tan clásica, pero claro, por la vía de esa interpretación expansiva, evolutiva, el Tribunal Europeo ha incorporado buena parte de los derechos ambientales, de lo que, cuando hablamos de derechos subjetivos ambientales, podemos imaginar en qué consisten. Pues bien, como no hay en el Convenio Europeo de Derechos Humanos un derecho ambiental, lo que hace el Tribunal Europeo es que fragmentos del contenido del derecho ambiental son protegidos con el derecho a la vida privada y familiar. Tenemos, pues, un derecho a la vida privada y familiar frente a contaminación, y España tiene el honor de haber contribuido a que, con una sentencia del Tribunal Constitucional, a que el Tribunal Europeo en 1994, en un caso célebre, López Ostra contra España, pues se pronunciara advirtiendo que la instalación de una depuradora de agua cerca del domicilio de una persona afectaba al derecho a la vida privada y familiar. Es más, el Tribunal Europeo ha protegido el derecho a la información ambiental, en el caso Guerra y otros contra Italia, considerando que Guerra y esas otras personas no habían recibido información de los peligros ambientales que suponía para ellos vivir cerca de una industria y que eso lesionaba el derecho a la vida privada y familiar. Es fantástico, es que es una abracadabra, esto es verdaderamente magia constitucional. Y ya termino con algo que me preocupa mucho y que a ver si alguna vez tengo ocasión de escribir sobre ello o escribir centrándome en ello especialmente, y en donde también la jurisprudencia de la Corte de San José y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy interesante. Es la dimensión de derecho de protección de los derechos fundamentales. En la concepción clásica liberal que ustedes conocen, que es el origen de los derechos, de nuestros conceptos de los derechos, la libertad nacía frente al Estado, frente al cual se preservaba un ámbito de autonomía, de tal suerte que hablábamos de los derechos públicos subjetivos que reclamaban del Estado la inacción, la omisión de cualquier actividad. Pues bien, lo que demuestra una constante jurisprudencia de los tribunales en la actualidad es que eso ya no es más así, porque incluso en aquellos derechos que son libertades negativas, lo que necesitan los individuos para que sus libertades sean efectivas es protección. Es decir, que hay una nueva situación jurídica individual que se incorpora a todos los derechos, que es el derecho a ser protegido
frente a lesiones potenciales que provengan o de los poderes públicos o de los terceros. Aquí entramos en la eficacia horizontal de los derechos, un asunto muy importante, pero que ahora no puedo tratar, de tal suerte que por la vía jurisprudencial se ha dado cabida a esta dimensión, a este nuevo contenido de todos los derechos, que es el derecho de protección. Las Cortes internacionales, jugando con los respectivos artículos 1 tanto del Convenio de San José como del Convenio de Roma, que obligan a los Estados a proteger los derechos. Este es el mundo en donde nos desenvolvemos, un mundo verdaderamente divertido, que nos obliga, eso sí, a leer las sentencias, a veces sentencias larguísimas como esta, que Rosendo Radilla, que nos ha recomendado el profesor Ferrer. Muchas gracias por su atención y estoy, por supuesto, a disposición de ustedes si me quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Quería señalar, en relación con el tema del que me voy a ocupar, que en los últimos años, en los últimos, digamos, 15 años, la tradición, la historia de la organización del Poder Judicial en Colombia se ha transformado radicalmente. Nosotros en nuestro país nos habíamos caracterizado por ser una especie de modelo o de ejemplo de coherencia, de funcionamiento relativamente fluido y dinámico de la organización del Poder Judicial. Se reconoce, como lo han hecho excelentes estudiosos del control constitucional y de la justicia constitucional, aportes del régimen colombiano, inclusive al desarrollo de la ciencia política en las Américas. Todos conocen que en Colombia se diseñó por primera vez un régimen de control de constitucionalidad de naturaleza judicial a los conflictos de poderes. Nosotros desde finales del siglo XIX trasladamos el veto o las objeciones por razones de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de manera inmediata. El presidente no podía mantener sus objeciones hasta cuando quisiera o hasta cuando reabriera el Congreso, sino que, producido el conflicto, este era resuelto por la Corte Suprema. Es uno de los elementos importantes de nuestro sistema. De igual manera, en lo que configuró el llamado modelo colombo-venezolano de justicia constitucional, nosotros nos inventamos en el siglo pasado, Colombia en una ley en 1848 y Venezuela en la Constitución del 53, la acción pública, popular, ciudadana, de inconstitucionalidad contra las leyes y los actos equiparables a ellas. Acción que fue eliminada del régimen jurídico colombiano en el transcurso del siglo XIX, pero revivida en el acto legislativo o la reforma constitucional número 3 de 1910, que va a ser uno de los temas de un seminario que vamos a hacer en Colombia en octubre para celebrar los 100 años de la existencia constitucional de la acción pública, popular o ciudadana de inconstitucionalidad como uno de esos modelos. De igual manera, con el transcurso del tiempo en el régimen político colombiano, se fue avanzando de manera coherente. Desde luego en una tensión complejísima, porque adoptamos el modelo constitucional del presidencialismo para los efectos de organizar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero adentro, con una Corte Suprema de Justicia, mantuvimos el modelo europeo de organización del Poder Judicial. La Corte Suprema no era una Corte Suprema en el sentido americano, sino una Corte de Casación. A ella le entregamos el conocimiento de las objeciones presidenciales, le entregamos el conocimiento de las acciones populares y de las acciones de inconstitucionalidad, y posteriormente la Corte empezó a jugar un papel importante en el control del Poder Judicial como nominador último de todos los jueces y magistrados. También en 1910, incorporamos la vía de excepción y ahí empezó un proceso de crisis, de descomposición de esa confianza y estabilidad en la Suprema Corte, pero que fue disuelto con el paso de los años hasta
la Constitución del 91. En el 10 introdujimos entonces también, al lado de una especie de Corte Suprema de Justicia al estilo de los modelos de control concentrado, funciones de una corte con funciones de control difuso. La vía de excepción, la que se predicaba, podía ser decretada, aplicada por cualquier juez en cualquier proceso. Esa confianza en la corte tuvo su crisis, desde luego, durante la dictadura militar de Rojas Pinilla, que fue breve y relativamente, digamos, pacífica, porque se trataba de superar la violencia política liberal conservadora de los años 40. Y fue acompañada esta dictadura con el inicial respaldo de los dos partidos tradicionales. A partir de la extinción de la breve dictadura, se modificó la Constitución en una especie de referendo, llamado equivocadamente plebiscito del 57, y la Corte Suprema de Justicia fue decretada, o se le decretó un estatus político sui generis. Tenía que tener un número par y la mitad de los magistrados ser liberales y la mitad de los magistrados ser conservadores. Esto aún se prolonga casi con exactitud al día de hoy, a pesar de tener ya una nueva Constitución. La vocación de los magistrados es averiguar o comprobar de dónde vienen los candidatos y cuál es su partido, para tratar de mantener un equilibrio liberal-conservador en la Corte Suprema y igualmente en el Consejo de Estado. Otro de los aportes colombianos a este desarrollo de la justicia constitucional fue la creación como una jurisdicción orgánica, completa y plena dentro del Poder Judicial al Consejo de Estado. El Consejo de Estado en Colombia existe desde 1910 también, solo que se organiza posteriormente cuando se expide el Código Contencioso y las leyes de organización del contencioso, y a él se le encarga del conocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos del gobierno y de todos los demás poderes que no tuvieran la naturaleza de ley o que no fueran equiparables a la ley, como los decretos leyes o de facultades extraordinarias o los decretos de conmoción o de estado de sitio, como se llamó hasta hace poco. Tuvimos entonces una especie de modelo pacificado que se llamó mixto, porque era concentrado y difuso, paralelo porque control constitucional que ejercían los jueces y la Corte Suprema, y control constitucional para actos diferentes que ejercía el Consejo de Estado. Una especie reconocida con cierta característica de armonía y coherencia. Desde luego esta armonía y coherencia hizo que la justicia constitucional terminara siendo muy superficial, no se profundizó realmente en la historia del control y de la justicia constitucional en Colombia sobre lo que eran los derechos, sus alcances, eran evaluaciones casi que formales. En últimas, por ejemplo, recuerdo que las acciones, el control constitucional de los decretos de estado de sitio era puramente formal, si estaban firmados por el presidente y por todos sus ministros. Y no más, cuando buena parte de los problemas de la violación de los derechos y de la Constitución en nuestro país surgían de la autoatribución de poderes excepcionales del Ejecutivo. Así marchamos hasta la expedición de la Constitución del 91, no sin algunas dificultades iniciales. La Corte Suprema declaró inconstitucionales de manera casi sucesiva dos importantísimas reformas constitucionales por razones de procedimiento o reglamentarias, lo que generó una gravísima tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tensión que no afloraba, tensión implícita o tácita. Por eso cuando se redacta la Constitución del 91, lo primero que se hace es impedir que la Corte Suprema de Justicia siguiera conociendo del control abstracto de la constitucionalidad de las leyes
y menos de las reformas constitucionales, y menos de los decretos de estado de sitio. Se crea la Corte Constitucional con el propósito de especializar a esta Corte en el control constitucional y de destituir ciertamente a la Corte Suprema de esa función. Desde luego, el Consejo de Estado se mantuvo y se fortaleció notablemente. Y se introdujo en la Constitución colombiana una especie de hipertrofia, una euforia notable en favor de los poderes judiciales, en favor de las competencias de los jueces. Podemos decir que hoy tenemos una exagerada judicialización de la Constitución, como lo voy a mostrar. Y el estado actual de esta situación puede resumirse diciendo que en Colombia existen por lo menos 5 tipos de conflictos constitucionales o entre poderes, para no introducir una idea que puede generar confusión. Existen conflictos entre las altas cortes. En Colombia existen 3 o 4 altas cortes, una concepción que no es propia de la tradición nuestra. Tenemos Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. Este Consejo Superior de la Judicatura no debería ser una corte en el sentido judicial, pero una sentencia de la Corte Constitucional dijo que como tenía una sala jurisdiccional disciplinaria, también podía decretar amparos y ser juez de amparo. Y entonces tenemos esas 4 cortes que hacen justicia constitucional. Es cierto que en Colombia las cortes no se toleran entre sí. A pesar de trabajar en el mismo edificio, nosotros que lo diseñamos al final y los trasladamos y nos imaginamos que iba a ser una, ¿cómo es que se llama aquí en México? Donde se viven muchas familias, una vecindad de sujetos mal avenidos, terrible. Hay decisiones de la Corte Constitucional que generan declaraciones irritantes, digamos, del presidente de la Corte Suprema, en fin, choque de trenes o de colosos, porque la Corte revisa decisiones de última instancia de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. Existe ciertamente conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, porque la Corte Suprema de Justicia quedó encargada de el fuero penal directo de los congresistas. Y, desde luego, los más propensos a quedar vinculados penalmente bajo ese fuero directo de investigación y juzgamiento son los amigos del gobierno y la bancada congresional del presidente, de los cuales en este momento hay 65 condenados, 65 senadores y diputados pagando penas privativas de la libertad, ya algunos las han cumplido, y hay cerca de 40 más en capilla. Esto puede decir muchas cosas y las lecturas son diversas, pero ahí está esa realidad. Y el presidente tiene denunciado penalmente al expresidente de la Corte, y el presidente de la Corte tiene denunciado penalmente al presidente de la República, porque supuestamente dice que una vez lo llamó a preguntarle por el estado del proceso de un primo muy importante, cabeza de un partido de la bancada presidencial. Y entonces ahí hay un conflicto y una tensión insólita en la historia colombiana. El fuero penal directo no existía, siempre era un fuero penal con algún procedimiento previo de su procedencia, o la fiscalía, con alguna función especial, pero no, es la misma sala penal de la Corte la que instruye, con anónimos o con noticias, crímenes de cualquier origen. Y esto genera esa tensión. De igual manera, existe un conflicto entre la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, por razones diversas, porque las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura de naturaleza administrativa son objeto del control judicial de constitucionalidad, en el que caben muchos cajones de sastre para destituir al Consejo Superior de la Judicatura en sus funciones de gobierno,
y además porque la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la que es escogida por los tutelantes o tutelistas para impugnar por vía de amparo o de tutela las decisiones de estas altas cortes. Nada más que eso. Y además hemos detectado que últimamente el presidente de la República anda también en conflictos de naturaleza judicial o cuasi judicial con el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado colombiano tiene una sala, una cámara de consulta que es utilizada para obtener su opinión sobre diversos temas, por ejemplo, el tránsito o estacionamiento de tropas extranjeras en Colombia. Recuérdese que hubo un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para instalar 7 bases militares. La duda de si es tránsito o es estacionamiento o no son tropas, o no hay movimiento de tropas porque se había entendido que el movimiento era en condiciones de hostilidad. Recuerden que nosotros teníamos el canal y era el paso antes de su construcción por tierra de las tropas del este al oeste o del oeste al este, y la Constitución lo tenía previsto, y el Consejo de Estado era un instrumento de despersonalizar o despresidencializar la decisión. Hoy en día ese conflicto se ha presentado por cierta incompatibilidad entre el gusto del presidente y el sentir y la opinión de los consejeros de Estado. De igual manera, temas trascendentales como la contratación para un tercer canal de televisión privado ha generado enfrentamientos entre el Consejo de Estado y el presidente de la República. Y para no abundar más en conflictos, es evidente que en Colombia la jurisdicción indígena, que es una jurisdicción aun cuando no es orgánica como el Consejo de Estado o la jurisdicción disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sí tiene tribunales, jueces, escuela judicial. La patrocinamos capacitándolos y facilitándoles la difusión de sus, entre comillas, jurisprudencias, porque como le comentaba el maestro Fix, los indígenas colombianos no aceptan que se haga la Gaceta Judicial con carácter, digamos, indicativo o orientador de la jurisprudencia, porque la Pachamama o la Madre Naturaleza puede recomendar al otro día un cambio de jurisprudencia. Y tenemos problemas de territorios indígenas con grandes o algunos depósitos de recursos petroleros o mineros, y no hay fácilmente un juez que resuelva estos conflictos. También es evidente recientemente el avance de la justicia constitucional y otro conflicto que se ha generado en Colombia, que es el control por vía de amparo de los laudos de los tribunales de arbitramiento. Por la vía de que los árbitros o los tribunales son jueces que sustituyen por mandato o por autorización constitucional al juez. La Corte Constitucional ha declarado el amparo, ha fulminado laudos de árbitros en Colombia. La acción de tutela contra sentencias judiciales y contra sentencias de las altas cortes. Este es un panorama complejísimo, entonces, actual, que fundamenta en cierta forma la observación que yo hago en el sentido de que es necesario repensar el Poder Judicial en Colombia. Vean ustedes, nosotros incorporamos en 91 la acción de tutela y evolucionó hasta las sentencias o a la tutela contra sentencias judiciales de cualquier nivel. Tenemos acciones populares de rango constitucional para proteger derechos colectivos, espacio público, ambiente, de mucho uso y empleo por los abogados. La acción de cumplimiento, la capacidad de imponer ante un juez la demanda de cumplimiento de la ley y aún de actos administrativos contra cualquier autoridad. Sin duda esto ha generado también fuertes enfrentamientos en la organización
y en la credibilidad del Poder Judicial. Establecimos las acciones de grupo, las acciones de pérdida de investidura, el fuero penal directo de los congresistas, la interpretación que hace el Consejo de Estado de las leyes y de los actos administrativos, la absolución de consultas que perfectamente se enfrentan a las decisiones interpretativas de la Corte Constitucional. Y desde luego el Consejo de Estado, como lo advertí al principio, es el juez de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos administrativos. Quería subrayar que en Colombia no tenemos tribunales fiscales ni tribunales electorales. Todos los asuntos contenciosos administrativos están jurisdiccionalizados dentro de las competencias del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos y ahora de los jueces administrativos. Quisiera destacar también que en nuestro país, igualmente desde 1886, año de expedición de la anterior Constitución, los tribunales administrativos o los jueces en general y los tribunales superiores, mientras existiera el Consejo de Estado, conocían de las objeciones de los gobernadores a los actos de las asambleas departamentales y de los alcaldes a las decisiones de los consejos municipales y de las observaciones de los gobernadores a los decretos de los alcaldes. Es decir, la historia de la organización y de la construcción de la jurisdicción constitucional en nuestro país es larga, es en cierta forma importante, significó un gran elemento de pacificación o de armonía y de legitimidad del Estado. Era importante que la Corte resolviera en tiempo y la Constitución decía en 8 días las objeciones presidenciales. Nos pusimos a estudiar y el término de 8 días en Colombia era el término de la distancia, para evitar que la noticia llegara a Popayán o a Pasto y un general se levantara y hubiera otra guerra civil. Entonces, la urgente resolución de los conflictos en mi país era un instrumento de armonización de la política y de estabilización y de compensación de las instituciones. Hoy, la experiencia de la justicia constitucional en Colombia es muy importante. Vale la pena destacar la notabilísima evolución de la Corte Constitucional en estos 18 años. Sus méritos son reconocidos en todas latitudes, pero hoy, después de este periodo de tránsito, de consolidación de la Constitución del 91, es necesario hacer una reflexión profunda, meditar y pedir la colaboración al derecho comparado y a los colegas de este entorno, de esta disciplina, reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Colombia. En este momento, por ejemplo, la Corte Constitucional tiene en vilo al país sobre si es constitucional o no el texto de la ley que permitirá convocar a un referendo para modificar la Constitución y permitir al presidente actual un tercer periodo o a cualquier otro presidente en el futuro ser reelegido 2 veces de manera consecutiva. La hipótesis que es remota, está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional, lo que le da a la situación política una connotación de tensión y fragilidad, por muchas razones. Por ejemplo, hemos encontrado que la ley que convoca el referendo no dice convócase el referendo. Simplemente en el título se dice por la cual se convoca al pueblo para que el referendo reforme la Constitución y permite la reelección inmediata del presidente. Artículo 1,
no dice convócase al pueblo para que el referendo, sino simplemente se introduce el texto de lo que quedaría después del referendo. También hay observaciones sobre el tema de los defectos de forma, de procedimiento o de algunos requisitos formales. Todos los intervinientes, porque en Colombia en estos juicios de constitucionalidad, cualquier ciudadano puede intervenir para defender o para promover, defender la constitucionalidad o para promover la inconstitucionalidad de los actos sujetos al control. Están radicadas básicamente en el tema de los vicios de forma, de procedimiento. Y parece que la interpretación más cabal, por lo menos el Procurador General de la Nación, que acaba de rendir su concepto, que también debe hacerlo de manera obligatoria, es que no hay capacidad de examinar y de generar una decisión de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento. Es decir, ese tipo de circunstancias por las que atraviesa el país, desde luego no son producto del simple diseño constitucional, sino de su empleo práctico. Nosotros nunca habíamos tenido reelección inmediata, toda era con un periodo intermedio o con algunos meses o años de separación del presidente para poder ser reelegido. Este gobierno actual ha puesto en evidencia este tipo de situaciones de conflictividad. Para resumir, quisiera señalar que ese conjunto de atribuciones que hoy ejerce la justicia o cumplen los órganos que ejercen justicia constitucional son además los siguientes: la acción pública de inconstitucionalidad contra las leyes, la acción pública de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales. Se estableció que la acción caducaba al año y era solo por vicios de forma, en los términos del título que establece cómo se tramitan las reformas. Inclusive se pueden demandar las leyes que convocan a referendos para reformar la Constitución o referendos para reformar las leyes, todo en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional también conoce de las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos extraordinarios del presidente y los decretos de estado de excepción. La Corte también conoce de modo automático y al día siguiente de su expedición de la constitucionalidad de los decretos de estado de excepción. La Corte Constitucional conoce con carácter preventivo, después de la firma de la ley y antes de la consolidación del tratado internacional por depósito o por cualquiera de las formas de perfeccionamiento, del contenido del tratado, de la ley que lo adopta también. En el caso colombiano, la Corte Constitucional desde luego revisa todos los amparos, todos deben ir a la Corte y la Corte discrecionalmente los escoge, señala cuáles revisa y produce sus decisiones que hoy se llaman con efectos interpares, que obliga a todos los jueces y a todos los tribunales, una creación evolutiva que causó desde luego otra tensión. La Corte Constitucional, por último, dentro de lo que quisiera señalar, conoce de las excusas que puedan presentar las personas naturales o jurídicas ante las citaciones que hagan las comisiones de indagación del Senado o de la Cámara. Excusas que desde luego deben ser relacionadas con la constitucionalidad, no de ocupaciones o de enfermedad, sino excusas constitucionales, lo que todavía no ha tenido mucha importancia, pero vislumbramos que en los próximos días podrían generarse otras tensiones por estas citaciones que, siguiendo el modelo americano, necesitaban un juez que definiera hasta dónde van los poderes de indagación y de instrucción de las cámaras. El conflicto mayor creo que se va a resolver próximamente, que es, para terminar,
la reelección presidencial. Esperemos que para bien de la democracia en Colombia la Corte Constitucional pueda adoptar la mejor decisión que le convenga al país. Muchas gracias.